Noticiero Pinos TV, un viaje por el fascinante mundo de la comunicación. Muy buenos días. En este noticiero hablaremos sobre los derechos humanos. Este noticiero se hizo posible gracias a Sara Michelle Rubio Pérez, Miguel Ángel Rodríguez Flores, Rodrigo Pedrosa Melchor, Vivian Valeria Pérez, Paulina Montserrat García González, Fernando Agustín Cervantes Valerio, Carolina del Sol de la O de la Rosa y su servidora María Fernanda Martínez Godet. Con la información de estos chicos y mi compañero Fernando Agustín, comenzaremos por una noticia sobre el tema ya dicho. Adelante. Buen día, mi nombre es Fernando Agustín Cervantes y les presentaré una noticia importante. Existe un desastre en la CEAV. Urge eliminar la inercia del maltrato y revictimización que hay desde hace varios meses en el equipo de esa instancia, expone la investigadora del Fundar. La política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene claroscuros. Ha habido un reconocimiento a crisis en la materia, se han hecho andar acciones muy importantes como la Comisión Nacional de Búsqueda, pero existe un desastre en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, afirmó Jimena Antillón Naclis, la especialista en acompañamiento psicológico social en graves violaciones a los derechos humanos, violencia política y catástrofes. Explicó que la promulgación de la Ley General de Víctimas en 2013 fue un logro de las personas que han padecido atrocidades principales a raíz de los llamados daños colaterales de la guerra contra el narcotráfico. Explicó que en términos dogmáticos la ley es bastante completa porque recupera estándares internacionales como de reparación integral del daño. De acuerdo con su diagnóstico, la CEAV es inoperante. Es una instancia revictimizante a grado tal que personas han padecido violaciones graves a derechos humanos, se han instalado en plantones frente a sus instalaciones y en lugar de recibir una respuesta a sus demandas han sido humilladas por los funcionarios. Según la especialista, ante la exigencia de apoyo a esas personas, el Estado mexicano ha respondido con políticas clientelantes y de simulaciones para administrar los problemas y neutralizar sus demandas. Vaya, qué interesante. Fernando, ¿nos podrías platicar otra noticia? Años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún se lucha por la verdadera justicia en México. 6 de septiembre del 2020. Derechos humanos. A pesar de los avances en la voluntad de actuar de las autoridades y los esfuerzos de las familias, aún no se logra establecer lo sucedido con los jóvenes normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. Hace 6 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU-DH, reconoció los importantes logros alcanzados a través del trabajo conjunto entre el gobierno del presidente López Obrador, la Fiscalía General y las familias, y alentó a todo el Estado mexicano a intensificar sus esfuerzos a fin de lograr el pleno esclarecimiento del caso y el paradero de las víctimas. Según la oficina, la Comisión Presidencial de la Verdadera y Acceso a la Justicia en el caso de Ayotzinapa ha jugado un papel fundamental para lograr avances durante este último año. Por su parte, la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República ha alcanzado importantes logros, entre los que destaca la identificación del estudiante Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, basada en los hallazgos realizados, así como las primeras órdenes de aprehensión por desaparición forzada y tortura que habrían cometido altos funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República, como se documentó en el informe Doble Injusticia de la ONU-DH. La colaboración entre estas instituciones y la instancia de los expertos internacionales del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes GIEI en sus siglas y del equipo argentino de antropología forense EAFF. Es importante que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tome más en cuenta nuestros derechos y nos los aplique a todos por iguales. ¿Qué son Muchas los gracias derechos por esta humanos? información. Que Ahora los derechos responderán humanos son algunas los que ya, preguntas del público con mis los que ya se compañeros nacen Miguel Ángel y Rodrigo y Pedrosa. contamos todos. Y las responsabilidades humanas
son las reglas que se van creando conforme a la sociedad en que vives. ¿De dónde vienen? Violado algunos de sus derechos, como por ejemplo el derecho a la expresión. Eso no significa que tengan menos o más derechos, simplemente que hay reglas que deben de cumplir y al momento de no cumplirlas, a esas personas se les ayuda a que no los hieran de alguna manera. Porque los deben respetar las otras personas. Los derechos humanos son iguales para todas las personas, independientemente de que sea un delincuente, de que sea un presidente. Los derechos humanos no cambian, cada quien son individuales. ¿Quién tiene derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que tienen las personas de tener una vida, de expresarse libremente, de que tener una protección, de que respeten sus ideas. ¿Incluso los delincuentes y jefes de Estado? Vienen de la necesidad de poder garantizar y proteger a las personas en la sociedad en que vivimos. Porque algunos grupos requieren una especial defensa de sus derechos humanos. ¿No significa que tienen más derechos? Porque todas las personas como ser humano tenemos derecho a que nos respeten y estamos en una sociedad que si rompes las reglas empezaría a haber conflicto. ¿Por qué hablar de derechos humanos y no de responsabilidades humanas? Todas las personas sin distinción alguna. ¿Quién se ocupa de los derechos humanos? Del año de 1948 o 49, no lo puedo precisar ahorita, se crea en la Organización de las Naciones Unidas, se crean unas comisiones y existe una donde después se hace un pacto en San José de Costa Rica donde se compromete a que todos los miembros de la ONU que pertenezcan a la ONU se comprometen a respetar los derechos humanos. No recuerdo ahorita la lista de países de los cuales México forma parte. Estados Unidos es un país que exige que todos los países firmen, pero Estados Unidos irónicamente no ha firmado. Pero no obstante que no ha firmado, la ONU es quien se encarga de hacer cumplir todo eso. ¿Cómo puedo defender mis derechos? ¿Cómo puedes defender tus derechos? Cada país tiene tribunales previamente constituidos. Cuando una persona se encuentra con algún derecho lesionado, siempre va a haber una instancia que va a atender sus quejas. Desde una primera instancia hay una segunda instancia hasta una tercera instancia, incluso hay derechos en lo particular para las personas físicas y para las personas morales o para las instituciones. Hay el derecho público nacional y el internacional. Incluso hay tribunales internacionales como lo es la Haya. ¿Cómo puedo defender mis derechos? ¿Cómo puedes defender tus derechos? Cada país tiene tribunales previamente constituidos. Cuando una persona se encuentra con algún derecho lesionado, siempre va a haber una instancia que va a atender sus quejas. Desde una primera instancia hay una segunda instancia hasta una tercera instancia, incluso hay derechos en lo particular para las personas físicas y para las personas morales o para las instituciones. Hay el derecho público nacional y el internacional. Incluso hay tribunales internacionales como lo es la Haya. ¿A quién puedo reclamar mis derechos? Siempre el derecho se va a reclamar ante autoridad competente, desde jueces municipales, jueces estatales, jueces federales, es decir, primera, segunda y tercera instancia. Siempre va a haber un tribunal de acuerdo a las necesidades y al derecho lesionado. ¿Alguien tiene el deber de proteger mis derechos? El ente encargado de proteger los derechos siempre va a ser el gobierno. El gobierno tiene la obligación de
respetar y hacer respetar los derechos de cada persona. Siempre va a haber una oficina, una institución gubernamental. Incluso para los derechos humanos es una organización no gubernamental, es una comisión nacional de derechos humanos, o la ONU tiene su comisión mundial también para hacer respetar los pactos que consagran derechos humanos, equidad de género, igualdad de las personas, el interés superior del menor, el interés de los niños y adolescentes, en fin, siempre va a haber una autoridad gubernamental, y si se trata de situaciones mundiales es una no gubernamental. ¿Son los derechos humanos solo un problema en los países no democráticos? Irónicamente se puede pensar que sí son los derechos humanos un problema para los países no democráticos, pero pudiéramos poner el ejemplo de Cuba, que a pesar de ser una dictadura, sí, Cuba no tiene hambre y no tiene carencias de estudios en su infancia. ¿Se han realizado algunos progresos para reducir las violaciones a los derechos humanos? Se han realizado acciones para reducir las lesiones de los derechos humanos. Hay comisiones que se encargan de vigilar la igualdad de género, para respetar a todos los que difieren en cuanto al género. Hay comisiones para víctimas, hay comisiones para reparación de daños, hay comisiones para todo el que se sienta lesionado en sus derechos. Antes de terminar, pasaremos con mi compañera Carolina del Sol, quien nos recordará algunos de los derechos fundamentales y lo que son. Adelante, Carolina. Buenos días, mi nombre es Carolina y hoy les hablaré sobre algunos de los derechos fundamentales y lo que son. La Constitución rige una serie de derechos llamados derechos fundamentales. Son todos aquellos atribuibles a todas las personas sin excepción y que se consideran como un listado de reglas básicas y preeminentes en el ordenamiento jurídico. Estos son notoriamente diferentes al resto de derechos porque son inalienables. Se adquieren desde el nacimiento y no pueden ser objeto de transacción o intercambio en el contrato de trabajo, aunque pueden sufrir alguna modulación por lo que el trabajador está subordinado y tiene dependencia del empresario. Algunos de estos derechos se rigen no solamente desde el inicio de la relación laboral, sino también en los procesos de selección y, claro está, en el despido también. Estos son algunos ejemplos: igualdad de trato y no discriminación, derecho a la vida, integridad física y moral, derecho a la libertad ideológica y religiosa, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a la intimidad personal y familiar, así como secreto de las comunicaciones y protección de datos, derecho a la libertad de residencia y circulación, derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la educación, derecho a sindicarse libremente y a huelga. Estos son solo unos ejemplos de estos derechos y sería todo por mi parte. Gracias. Gracias, Carolina. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon y a los que hicieron que esta noticia fuera posible. Quiero agradecer también a mis compañeros Paulina Montserrat García González, encargada del guión, Sara Michelle Rubio Pérez, encargada de las preguntas, Miguel Ángel Rodríguez Flores, encargado de hacer las preguntas, Fernando Agustín Cervantes Valerio, informador, Rodrigo Pedrosa Melchor, encargado de responder preguntas, Vivian Valeria Pérez, encargada de la noticia, Carolina del Sol del Lado de la Rosa, encargada de los derechos fundamentales, y su servidora y presentadora, María Fernanda Martínez Godet. Gracias. Noticiero Pinus TV, un viaje por el fascinante mundo de la comunicación.